A raíz de las reiteradas amenazas del presidente Trump sobre la anexión de Groenlandia a Estados Unidos, las potencias europeas despacharon un contingente militar a tierras groenlandesas con el objetivo de generar un mensaje claro de unidad frente a la Casa Blanca. Trump respondió de inmediato con el anuncio de aranceles a los países implicados en la movida y la amenaza del uso de la fuerza militar directa, tanto contra Groenlandia como contra Europa. Podría comenzar la Tercera Guerra Mundial en el interior de la OTAN entre Estados Unidos y Europa. El mundo aparece patas para arriba. Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días desde Berlín, Alemania. Comenzamos la transmisión número 323 de Demoliendo Mitos Charlas, completamente en vivo. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden ayudarnos con el pulgar arriba contra la censura, como así también a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, y recuerden acompañarnos también en nuestro recientemente creado canal de Demoliendo Mitos en Patreon. Al otro lado de la pantalla y seguramente temeroso del inicio de una gran guerra entre Estados Unidos y Europa, inminentemente con motivo de Groenlandia, el señor Fernando Moragón. Fernando, qué situación terrible. Terrible, terrible. Yo con decirte que no he dormido hoy, te puedo dar una idea. A ver, esto no es casualidad, ¿eh? Esta camiseta así militar es porque estoy esperando a que me llamen a filas en cualquier momento. Es decir, o sea, ya estoy preparado porque la defensa de Groenlandia va a requerir un esfuerzo de la Unión Europea titánico. En fin, pero bueno, ya digo, en la situación, olvídense ustedes, demoledores y demoledoras, olvídense de esas tonterías esta de que raptan a Maduro y tal y montan un lío, ¿no? en Venezuela. Esto no es nada. Lo de, oye, las guerras en Oriente Medio, que si van a atacar a Irán, que si les montan una revolución de colores, esto no va a ningún lado. Es decir, esto es nada de nada. Que van a por los chinos allí en el Pacífico con Taiwán, no sé qué, el mar del sur de la China. Vamos, esto no. Esto es lo importante. Aquí se decide la historia de la humanidad. Aquí, Fernando, de hecho, imágenes recibidas recientemente, históricas, con el desembarco de la televisión groenlandesa, el desembarco masivo. Recuerda un poco a el día D. Sí, exactamente. Lo mismo, pero con nieve. Llegada de soldados europeos, un contingente verdaderamente masivo. 15 soldados franceses, 13 soldados alemanes, 3 de Suecia, 2 de Noruega, 1 de Reino Unido, 1 de los Países Bajos, 2 de Finlandia y 2 de Eslovenia. Que suman en total. Al grito de guerra, un manojo. Al grito de guerra, no pasarán. No pasarán, sí, hasta la victoria. No pasarán. Siempre. Hasta la victoria siempre. No pasarán.
Esta es la situación, aunque en Ha habido cambios. paralelo, sí, En el frente, exactamente al en el mismo frente de tiempo. Groenlandia. One after another, I called Germany. No, 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 we will not do that. I said, Aquí no, we're going to put a Trump, precisamente cuando desembarcaban estos soldados en Groenlandia, Trump en una conferencia de prensa presentaba esta anécdota. No, 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 we will not do that. I said, no. Llamé a cada uno de los líderes europeos, recordando lo sucedido con el establecimiento de tarifas hace meses, ¿sí? Llamé a cada And I uno. just went one after another. I called Germany. No, 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 we will not do that. Llamé a los alemanes, me dijeron, no, no, no vamos a hacer nada. I said, no, we're going to put a 25% tariff, which is, by the way, about Vamos a poner 25% de sanciones, recordaba Trump en esta anécdota. Los alemanes me dijeron, no, nosotros no vamos a hacer nada, está muy bien. than they would have to pay Y by llamé, raising their drug, like 7 times. This was like a little bit more, aumentaron 7 times more. los aranceles, And I may do that for Greenland too. las I may put a tarifas. tariff on Y podría hacer eso también por Groenlandia. countries if they don't go along with Greenland, because we need. Si no nos acompañan en lo de Groenlandia, les vamos a poner aranceles como ya lo hicimos en el national pasado. security. So I may do that. I'll give you a little. Claro. I'll take you out of that. In fact, that'll end up. Puedo hacer eso en cualquier momento. Claro, él todavía, como estaba participando en esta conferencia, no parecía al tanto de la situación. Una vez salido de aquí, lo participaron de la llegada masiva de estos soldados. De la ofensiva, la ofensiva europea. Sí. La nación bajo ataque e inmediatamente respondió con esto, ya sin la amenaza de los aranceles. Aquí su publicación en la red social Truth, la acomodamos por aquí. Ahora sí, el texto. Hemos subvencionado a Dinamarca, a todos los países de la Unión Europea y a otros durante muchos años, evitando cobrarles aranceles o cualquier otra forma de remuneración. Ahora, después de siglos, a la pelota. Ahora, después de siglos, es hora de que Dinamarca retribuya. La paz mundial está en juego. China y Rusia quieren Groenlandia y Dinamarca no puede hacer nada al respecto. Actualmente cuentan con 2 trineos tirados por perros como protección. Uno de ellos añadió recientemente. Solo Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald J. Trump, puede participar en este juego y con mucho éxito. Nadie tocará este territorio sagrado, sobre todo porque la seguridad nacional de Estados Unidos y del mundo entero está en juego. Además, Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, el Reino Unido, los Países Bajos y Finlandia han viajado a Groenlandia con fines desconocidos. Esta es una situación muy peligrosa para la seguridad y la supervivencia de nuestro planeta. Estos países que participan en este peligroso juego han puesto en juego un nivel de riesgo insostenible. Por lo tanto, es imperativo que para proteger la paz y la seguridad mundiales se toman medidas enérgicas para que esta situación potencialmente peligrosa termine rápidamente y sin lugar a dudas. A partir del 1 de febrero, todos los países mencionados anteriormente, Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, el Reino Unido, los Países Bajos y Finlandia, deberán pagar un arancel del 10% a todas las mercancías enviadas a los Estados Unidos de América. El 1 de junio de 2026, el arancel se incrementará a 25%. Este arancel será exigible y pagadero hasta que se alcance un acuerdo para la compra total de Groenlandia. Estados Unidos ha intentado realizar esta transacción durante más de 150 años. Muchos presidentes lo han intentado y con razón, pero Dinamarca siempre se ha negado. Ahora, debido a la cúpula dorada y a los modernos sistemas de armas, tanto ofensivos como defensivos, la necesidad de adquirir es especialmente importante. Gracias, bueno, toda una perorata más larga todavía. Gracias por su atención, Donald J. Trump. Aranceles a los países en pie de guerra, estimado Fernando. Bueno, tremendo. Es decir, ya digo, la situación es crítica. No se sabe si los europeos van a lanzar los misiles o no contra Estados Unidos, pero bueno, a ver. ¿Qué misiles? ¿Qué misiles? Claro, bueno, a ver, pero tenemos unas catapultas medievales en unos museos que funcionan, oye, a la perfección. Bueno, a ver, todo esto depende de cómo se ven las cosas. Porque
si lo miramos desde un punto de vista distinto al de Trump, dice, hay 2 trineos con perros. El último se acaba de añadir. Pero si decimos, por ejemplo, las fuerzas europeas han doblado el número de trineos en Groenlandia, aquí queda mucho mejor. Y sí, como titular, duplicación de la capacidad militar de Groenlandia. Claro, sí, claro. Claro. Entonces, bueno, es decir, y los trineos dan mucho juego, porque en estos sitios nevados y tal, andar como que no. Por suerte, Fernando, los patriotas y por sobre todas las cosas, las patriotas europeas ya están respondiendo con saliva en la boca, ¿no? Regurgitando bilis de la furia belicista para comenzar inmediatamente una confrontación contra el déspota estadounidense. Aquí las declaraciones de Ursula von der Leyen en su página de X. La integridad territorial y la soberanía son principios fundamentales del derecho internacional. Son esenciales para Europa y para la comunidad internacional en su conjunto. Hemos subrayado constantemente nuestro interés transatlántico compartido en la paz y la seguridad en el Ártico, incluso a través de la OTAN. El ejercicio militar danés, coordinado previamente y realizado con aliados, responde a la necesidad de fortalecer la seguridad en el Ártico y no representa ninguna amenaza para nadie. La Unión Europea se solidariza plenamente con Dinamarca y el pueblo de Groenlandia. El diálogo sigue siendo esencial y nos comprometemos a continuar el proceso iniciado la semana pasada entre el Reino Unido de Dinamarca y Estados Unidos. Los aranceles socavarían las relaciones transatlánticas y provocarían una peligrosa espiral descendente. Europa se mantendrá unida, coordinada y comprometida con la defensa de su soberanía. A partir de esta declaración, Fernando, no podemos determinar quién verdaderamente realizó la amenaza, porque ni siquiera presenta el coraje mínimo, recontra mínimo, para la mención explícita de Estados Unidos y sus amenazas contra Groenlandia y el establecimiento de sanciones. Acá podría parecer Rusia como el malvado acá. Claro, ¿no? A ver, no. Clarísimo, ya lo ha dicho Trump. Es que Groenlandia, como todo el mundo sabe, los rusos y los chinos desde hace por lo menos 1500 años quieren quedarse con ella. Esto es una cosa que, vamos, de hecho, está lleno de barcos rusos y chinos. Groenlandia, vamos, prácticamente sitiada de barcos. Creo que hay uno por ahí de investigaciones que está a 500, un ruso que está a 500 y pico kilómetros o algo así, el más cercano, y es civil, o sea, que dices, pero bueno, ¿qué más da? O sea, la realidad, que no te estropee nunca la realidad tu narrativa, ¿para qué? Pero esto es lo que se llama, efectivamente, como tú bien señalas, una declaración contundente, firme, desafiante, joder, casi vaya bajada de pantalones de la señora von der Leyen. Sí, un copiar y pegar de las declaraciones de von der Leyen a favor de Ucrania y en contra de Rusia. Esto de la integridad territorial y la soberanía, por lo menos en esas aparece nombrada Rusia como los malos de la película. Sí, la película. Una cuestión. Pero, a ver, es curioso que estos, que eran los que defendían el orden internacional basado en reglas, ahora se acaban de acordar la señora von der Leyen del derecho internacional. De buenas a primeras ha dicho, ahí va, se me había olvidado, no me acordaba, ahora lo sacamos. ¿Pero qué quedamos? Si ustedes están en contra del derecho internacional. Y además ya le ha dicho Trump que el derecho internacional, es que lo ha dicho, es decir, el que le importa 3 pimientos, básicamente, que el derecho internacional es él, tal cual, o sea, así. Entonces, bueno, a ver, estos vamos a ver en los próximos días y seguramente más tiempo, pues el esperpento espectacular de una Europa desunida y bueno, ya lo hemos visto, es decir, estos que parecían, cuando los ves bajar a los militares estos del avión, parecía más que fueran una fuerza expedicionaria, parecía que era un viaje turístico, quiero decir, que más o menos es un viaje turístico, lo que han hecho, tampoco es de, ya me contarás lo que van a hacer estos. Entonces, bueno, pues... Por aquí, Fernando, las declaraciones de Kaja Kallas, sí, las declaraciones bueno, de von der Leyen generaban la sensación de un enemigo invisible.
tienes el vídeo de la. Si no, luego lo leo. Me acabo de acordar. ¿Tienes el vídeo del jefe de las tropas árticas danesas contando la peligrosidad de los rusos y de los chinos? Uno sobre el asesinato de los lobos. No, este es. Oye, este es muy bueno. Este es. Bueno, espérate. Luego te lo cuento. Bueno, ahora vamos a entrar que la gente se. A ver, yo entiendo que. De Calas. Aquí no, las declaraciones de Calas, Fernando. Yo entiendo que. No, pero hay que decir que, a ver, que la gente, sobre todo de Latinoamérica, que no está acostumbrada al manicomio europeo, al euromanicomio, o sea, esto, aunque le damos coña, pero esto es cierto. Que han mandado 30 y tantos soldados los europeos, esto es cierto, es decir, y el desglose que ha hecho, que es verdad, o sea, yo sé que es una coña, pero es que esto es coña, es que Europa es esperpéntica. O sea, bueno, vamos con la caja Calas, que seguro que es más firme, más dura, ¿no? Calas, sí, porque si en el comunicado de von der Leyen ni siquiera aparecía Estados Unidos como el peligro inminente contra Groenlandia, bueno, aquí directamente presenta a Rusia y a China como los responsables del peligro de una invasión estadounidense a Groenlandia, efectivamente. Atención acá y acá. China y Rusia deben estar disfrutando de un día estupendo. Son ellos quienes se benefician de las divisiones entre los aliados. Si la seguridad de Groenlandia está en riesgo, podemos abordarlo dentro de la OTAN. Los aranceles corren el riesgo de empobrecer a Europa y Estados Unidos y socavar nuestra prosperidad compartida. Tampoco podemos permitir que nuestra disputa nos distraiga de nuestra tarea principal: ayudar a poner fin a la guerra de Rusia contra Ucrania. Bueno, evidentemente es Rusia el culpable de esta situación en Groenlandia, evidentemente. Claro, los rusos y los chinos, que como todos saben son el imperio del mal, son como el ojo de Sauron, en fin, son como una cosa terrible. Y claro, de verdad, es que es de coña, o sea, pero es de coña, pero el discurso va a ir por ahí, quiero decir, porque como van a hacer, al final, si Trump se empeña, se va a quedar con Groenlandia. Esto, vamos, que nadie lo dude. Y los europeos no van a hacer absolutamente nada más allá de declaraciones y cosas de estas. Pero claro, hay que generar una narrativa y la señora Kaja Kallas ya empieza con esta narrativa, siguiendo los pasos de Trump, diciendo, no, bueno, a ver, al final vamos a darle Groenlandia a Estados Unidos dentro del marco de la OTAN, claro, es decir, la va a proteger mejor de los ataques de los rusos y de los chinos, que ya digo, como todo el mundo sabe, tienen allí 2 pingüinos disfrazados, que están, bueno, pingüinos están en el Ártico, pero tienen dos osos. Bueno, los rusos tienen ahí osos polares, que los he visto yo, y los chinos pues deben tener morsas o alguna cosa de estas. Es decir, el relato delirante, pero es lo que no nos van a terminar contando, que la culpa de esto la tienen los rusos y los chinos, por muy aberrante que sea, se va a ir imponiendo, ya verás, en los grandes medios de comunicación. Me participan de una información de último momento, Fernando. A ver. Sí, el redoble de la apuesta europea, aparentemente, frente a esta provocación contra todo el pueblo europeo unificado de Donald Trump, los europeos y en particular los alemanes determinaron el envío de un contingente militar aún más masivo. Atención aquí las imágenes. Epa, pero ¿cómo, Fernando, esto? ¿Están abandonando Groenlandia? ¿Qué me dices? No puede ser. Es decir, nuestras fuerzas... Ayer en Ryanair para que... Es más barato Ryanair, es un low cost europeo y tal. Entonces, pues irán ahí sin ningún servicio, porque Ryanair te cobra por todo. Quiero decir, vamos. Ahí imágenes exclusivas de Bild. Deutsche Soldaten fliegen zurück. Los soldados alemanes se retiran de vuelta a casa. Mami. Bueno, pero bueno, los alemanes retirándose de Groenlandia. Un día después. Y te han dicho algo, es decir, Merz, es decir, en fin, impensable que salgan corriendo los europeos. ¿Quién le iba a decir que iban a salir corriendo? Lo interesante de esto, Fernando, en los reportes iniciales presentaban a 13 soldados alemanes desembarcando. Y eran 15, qué perversos. Y ahora 15. Pero nosotros, en realidad nosotros equivocados, Fernando, acá no presenciamos una retirada vergonzosa,
sino que los soldados alemanes evidentemente realizaron una operación heroica de rescate de dos camaradas posiblemente secuestrados por un oso polar, alguna... Sí, por los chinos y los rusos, claro. Por los chinos y los... Claro. Rusos, claro. Es una operación heroica, por eso abandonan con 2 soldados más que antes. Ahí. Ahora que lo dices, cuadra perfectamente. Es decir, es que encaja, pero que... Aquí imágenes exclusivas de esa operación, Fernando. Vamos a ver. Ahí están decidiendo para dónde van y ya está. Ya hemos hecho la operación y se retiran. Suficiente. Sí. Son unos gansos, ¿no? Estos alemanes, digo, estos... en fin. Bueno, pues, a ver, pero el manicomio europeo es de tal calibre, es que esto, ya digo, esto llegan unos marcianos, empiezan a mirar y dicen, esto hay que lo entiendan, nos vamos y no nos metemos aquí, porque ¿tienes las declaraciones de Donald Tusk? Sí. Bueno, pues de esas no hablo. Voy a hablar de lo del pollo este, de lo del tipo este el jefe de las fuerzas árticas danesas. Dice lo siguiente. Fernando, acá estás primero. Atención, a pedido tuyo. Dzisiaj to jest może nie miejsce i nie czas na dokładną analizę geopolitycznych i militarnych konsekwencji ewentualnej interwencji zbrojnej Stanów Zjednoczonych w Grenlandii. To byłaby w sensie politycznym tak czy inaczej i z naszego punktu widzenia katastrofa. Katastrofy. Konflikt czy próba zaboru terytorium państwa, które jest członkiem NATO, przez drugie państwo, które jest członkiem NATO, i to są w dodatku Stany Zjednoczone, no to byłby koniec świata, takiego świata, jaki znamy. Bueno, yo sin conocimiento del polaco, pero la palabra catástrofe entendida... Sí, se entiende muy bien. Pero fin del mundo tal y como lo conocemos. O sea, la guerra contra Ucrania es una minucia. Es decir, eso no va a ningún lado. Pero que los europeos hagan el ridículo y Donald Trump se quede con Groenlandia me tiene importancia para los norteamericanos, pero vamos, eso es el fin del mundo. Que se acaba la OTAN, pero ¿cómo vamos a poder vivir sin la OTAN? Es decir, que llevamos acostumbrados todos los más viejos del lugar a tener OTAN desde hace la tira, desde el año 49. Es decir, no puede ser. Es decir, a ver, ya hablando en serio, la OTAN está muerta. ¿Cuántas veces hemos dicho aquí que la OTAN está acabada? Que es un cadáver, es decir, que está muerta. Bueno, pues como todos los cadáveres en descomposición ya, porque no es funcional, no sirve para nada, pues Trump se la va a cargar. Y yo creo que, aunque no sea seguramente, tampoco lo sabemos, la idea principal de Trump, pero sí digamos como un efecto colateral secundario pensado. Esto es una forma de acabar con la OTAN, formalmente. Y además la van a acabar los europeos, entre comillas, porque va a llegar Trump a decir, no, me lo quedo. Y estos no van a tener más remedio que salirse. Pero vamos, lo de Tusk, es decir, no es el momento de hablar de esto. Pues si no es el momento de hablar de esto, ¿por qué estás hablando? Quiero decir que de verdad es una cosa. Te voy a leer lo del pollo este, que dice lo siguiente, allí desde el barco y tal, el jefe este. Dice que hay un barco de investigación ruso a 300 millas náuticas de la isla, que son unos 574 kilómetros. Peligrosísimo. Dice, no veo que un aliado de la OTAN ataque a otro aliado de la OTAN. Pero, por supuesto, si Rusia atacara Groenlandia, mi tarea sería defenderla. Y lo haría tanto con las fuerzas danesas como, por supuesto, en el marco de la Alianza del Atlántico Norte. Esto es salida por la tangente. Y luego dice, en este momento observamos el mundo y podemos ver que cuando la guerra en Ucrania termine, esperamos que con buenos resultados para Ucrania, pues ya pues esperar. Dice el tipo, esperamos que Rusia utilice todos los recursos que ha utilizado en Ucrania para atacar a Groenlandia. Los utilizará en otras regiones, incluida la Ártica. Por lo tanto, realmente esperamos un aumento de la actividad rusa en la región de la isla en el próximo año. Es una cosa delirante. O sea, el jefe de las fuerzas danesas allí dice que no, ni se imagina que vayan a atacar a los norteamericanos, que son los que están diciendo que se quieren quedar con la isla. Que los que van a atacar son los rusos, que no han dicho nada. Es decir, y dice, no. Y esto,
hay un buque y tal por ahí, ruso, dando vueltas, investigando osos polares y tal, pero esto es muy peligroso. Y luego dice, como termine, y se pasa a Ucrania, y dice, cuando termine la guerra de Ucrania, que esperemos que van a ganar los ucranianos, pues ya pues espera sentado porque no van a ganar, es decir, te vas a cansar de esperar. Dice, y luego ya sabemos que después de esto, cuando termine, los rusos vendrán a por Groenlandia. Este es el jefe, ojo, el pollo este es el comandante de las fuerzas árticas de Dinamarca, Andersen, se llama el individuo. Y esto lo he creado a Reuters, el pollo este, desde el barco. Es decir, está ahí un vídeo y todo, es decir, o sea, del tipo. Claro, dices, a ver, lo que decíamos antes, Kallas, ya están esbozando la salida vergonzosa de que no, a ver, si es que como vienen los rusos, pues mejor que se lo queden los rusos que se lo queden los norteamericanos. Esto es un delirio. Es decir, pero vamos, es que lo de Europa no sé si tienes, es que para que vea la gente, o sea, el desmadre que tenemos ahora mismo en Europa. Las imágenes, Fernando, de las manifestaciones. Tienes las declaraciones de la líder de la alternativa por Alemania, de Alice Weidel, al respecto. No preparadas, si no las tengo yo. En 2 segundos, si no las tengo yo. En 2 segundos las puedo presentar. Es que, a ver, Fernando, sí. Estas las manifestaciones sí. contra la anexión estadounidense de Groenlandia en la capital danesa, la muy bonita ciudad de Copenhague. Manifestaciones de los daneses en contra de esto. Ahora, ecológicas, con bicicletas. Pueblo danés, ¿por qué no realizaron estas manifestaciones cuando el gobierno danés determinó despachar las pocas armas a disposición de Dinamarca para la guerra en Ucrania sin el más mínimo sentido? Porque ahora no van a ayudar mucho estas manifestaciones, ni siquiera. No, yo creo que no. Que no le impresionan. Claro, no le impresionan a Trump estas manifestaciones mucho. Trump necesita un psiquiatra. Bueno, sí. Un poquito tarde, queridos, las manifestaciones. Sí, aparte que las cosas como son. Tenemos que apoyar a Groenlandia y hacerle saber a Trump que no vamos a vender nuestro país. Bueno, van simplemente a dejar que lo ocupen, no lo van a vender. Sí, yo que ellos lo vendería. La soberanía ya vendida con la guerra en Ucrania, ¿no? Claro. Ahora de repente un ataque de nacionalismo y un poquito tarde, muchachos. Sí, no, y además esto es, pues bueno, nacionalismo de andar por casa, declarar con sifón, es decir, como esto es nacionalismo, pues eso, que es un domingo o un sábado y tal, entonces pues bueno, no tienes nada que hacer y montas esto tan divertido, pero ya está, esto no va a ningún lado, es decir, no hay más que ver el espíritu combativo que tienen estos daneses aquí. Estos más viejos que la tana, porque la población europea está envejecida, con lo cual, como no manden a los jubilados, es decir, a ver, esto es ridículo. Deberían, de verdad, lo digo en serio, es decir, teniendo en cuenta las capacidades europeas y el absoluto vasallaje y dependencia de Estados Unidos y servilismo, y que nos tienen cogidos por todos los lados, deberían venderlo. Pongo un ejemplo, esto. Imaginemos que los europeos en un ataque aún de mayor locura van y dicen, venga, le vamos a poner a Trump aranceles de 500% y mandamos las tropas a Groenlandia. Trump no tiene que hacer muchas cosas, o sea, basta con que diga, a ver, veréis, europeos, vosotros antes comerciáis con los rusos, ¿no? Con gas, tenéis gas ruso, pero ya no lo tenéis. Tenéis gas natural licuado norteamericano. Así que si os corto el gas natural licuado norteamericano, ni tenéis gas ruso ni tenéis gas norteamericano, que os quedáis sin gas. Así que si no me dais Groenlandia, pues nada, vuestras empresas, vuestros hogares, que se calienten con la madera de los árboles europeos, que tampoco tenemos porque nos hemos cargado la mayoría de los bosques que había en Europa. Quiero decir, por poner un ejemplo, de las muchas cosas que puede hacer Trump, no hace falta que mande allí a la sexta flota ni nada por el estilo. Es decir, con decir simplemente os quedáis sin gas, estos entran en pánico
y le dan Groenlandia, Dinamarca, Noruega, Suecia, todo, vamos, lo que quiera. Todo esto de verdad es patético y los líderes europeos están haciendo el ridículo mundial. Ahora mismo tenemos a todo el mundo, a los dirigentes de cerca de 150 países, y quitamos los occidentales, partidos de risa. Porque estos tipos, vamos a ver, si no tenemos nada, quiero decir, la OTAN, con ayuda aunque ahora Trump haya restringido la ayuda y tal, que tampoco la ha restringido tanto, pero bueno, lo fundamental, con la inteligencia norteamericana, que es la clave, ¿no? Que proporciona, pues eso, desde Starlink en las comunicaciones hasta los satélites de observación a tierra, todo tipo de inteligencia, ¿no? Guiado de misiles, de todo. Bueno, pues con la inteligencia de Trump, de los norteamericanos, y con los europeos mandando, pues eso, los tanques estos que no sirven para nada y este tipo de armas. Es decir, prácticamente con unos problemas logísticos del copón, es decir, los europeos están dentro del continente europeo, lo mandan a Ucrania, que está relativamente cerca, y tenemos unos problemas logísticos de muerte, a pesar de la ayuda norteamericana, ¿eh? Imagínate sin la ayuda norteamericana, que hay que ir a Groenlandia, atravesando el océano Atlántico hacia el Ártico, si no tenemos buques. No va de coña. Es decir, si hubiera que hacer un despliegue amplio de personal europeo, de tropas europeas, y no mandar a 4 tontos de Chichenabo a hacer el paripé, no tenemos transportes. Tendríamos que empezar a confiscar barcos de transporte, porque no los tenemos. Es decir, para hacer una operación, no tenemos logística para mantener Groenlandia. Y encima contra Estados Unidos, que están al lado. Es decir, o sea, para que nos hagamos una idea del disparate. Por eso digo que lo mejor que pueden hacer los daneses es aceptar la oferta de Trump, que es bastante generosa, 700.000 millones ofrecido. Chico, si además Groenlandia os estaba costando dinero, porque la tenéis que subvencionar, porque a ver, sí, tiene mucha riqueza y tal, pero explotarla cuesta mucho dinero, son muchas inversiones que los daneses no tienen. Entonces, pero es más, fíjate lo que te digo. El otro día lo oía a un analista en ruso muy interesante, pero que había servido también en el ejército norteamericano, y decía, pues el siguiente paso, Islandia, que son 300.000, y tampoco, y sin ejército, y también está en la OTAN. Quiero decir, que en Islandia hace un frío de narices, pero además tienes calor por el tema de la geotermia, con lo cual, para los campos de datos de las grandes tecnologías norteamericanas es también estupendo, que es una de las razones por las que se quieren quedar con Groenlandia. Es decir, o sea, que el siguiente, pues ya ves tú la resistencia que van a ofrecer los islandeses. Entonces, bueno, así pueden ir siguiendo las Svalbard, que hay menos gente todavía, es decir, y con ello vas cerrando el Ártico. O las declaraciones de una patriota alemana, Alice Weidel, la lideresa de AfD, el partido en este momento más popular de Alemania, increíble. Bueno, no tan en las increíble, encuestas. La situación, en las encuestas, según las encuestas, uno de los partidos de la nueva extrema derecha. Aquí Alice Weidel con sus palabras. Fernando, ¿querés presentarlas vos? Bueno, a ver, mi ruso no es muy bueno, pero bueno, las tengo aquí escritas, es lo que ha dicho, más o menos. Hablando en alemán, ¿no? Pero bueno, sí, los subtítulos en ruso por el canal ruso. Bueno, mi alemán tampoco es bueno, ¿eh? Me pasa como con el ruso, tampoco es bueno. Vamos, como prefieras. Si prefieres tú traducir del alemán. Adelante, presenta vos. Pues, venga, va. Bueno, pues esta señora, a ver, hay que situarnos en el marco, para que veamos la confusión ideológica y de todo tipo que tenemos en Europa. Esta señora es de un partido que calificaríamos de ultraderecha, hipernacionalista. De hecho, tienen un sector interno que es neonazi. Es decir, es minoritario, pero neonazi. O sea, la ultraderecha dura. Sí, bueno, esta señora... Más que neonazi lo llamarían nazi, porque el sector el sector duro directamente con una reivindicación de Hitler, ¿no? Ya ni neonazi. Efectivamente, o sea, para que la gente se sitúe.
esta señora de un partido de ultraderechas es lesbiana. Que me parece muy bien que sea lesbiana, pero hombre, no cuadra mucho con la ideología. Bueno. Y no solo es lesbiana, sino que vive su residencia habitual, o por lo menos formal, está en Suiza, está casada con otra señora y ha adoptado 2 hijos. Que no parece que sea el prototipo de familia que defienden un partido de ultraderecha que defiende la familia tradicional. Ya empezamos diciendo esto, aquí hay algo que no encaja, ¿no? Que chirría. Sí, para colmo, Bueno, pues, su pareja, no otra alemana rubia como No, ella, sino, no, si no rubicunda, recuerdo no. mal, una migrante asiática de no recuerdo dónde. Bangladesh, Ella un sitio de en contra estos, la sí. migración, pero esta señora casada con una señora asiática, entonces como que tampoco muy Tampoco muy. coherente. Bueno, pues ya esto te deja un poco desconcertado, pero es que este es el partido, mientras Merz y anteriormente Scholz eran pro guerra de Ucrania y por enfrentarse a los rusos, este es el partido que está diciendo, no nos enfrentemos a los rusos, qué barbaridad. Fijaros lo que dice aquí la señora Weidel. Dice, Putin violó el derecho internacional en 2022, cuando invadió Ucrania. Y desde entonces ha habido una indignación constante. Incluso se ha hablado de que es un asesino, sin ningún reconocimiento de que Rusia también ve su interés de seguridad amenazado por la expansión hacia el este de la OTAN. Le da la razón a los rusos. La ultraderecha, ¿eh? O sea, en fin. Trump está implementando la doctrina Monroe. Esencialmente la misma lógica, solo que desde el otro lado. Es decir, comparándolo con Putin. Dice, la doctrina significa no tolerar ninguna potencia hostil en el patio trasero de América, incluyendo Sudamérica. Hemos escuchado años de fuerte indignación sobre Putin violando el derecho internacional. Ahora esos mismos críticos están extrañamente callados cuando Trump hace lo que criticaron a Putin por hacer el presidente ruso. Violar la soberanía de Venezuela y con Groenlandia. Y vamos a ver, aquí hay un problema. La ultraderecha defendiendo el derecho internacional, la necesidad de seguridad de Rusia y en contra claramente de lo que quiere hacer Trump en Groenlandia, mientras que los partidos democráticos, socialdemócratas, socialistas, conservadores, demócratas cristianos, están en contra de Rusia y van a transigir con lo de Venezuela. Bueno, perdón, lo de Venezuela ya han transigido, con lo de Groenlandia. Quiero decir, o sea, para que veamos hasta qué punto esto está. De todos modos, Fernando, sí. Es más allá de establecer el foco en el doble estándar, en el doble rasero, en la incoherencia de Europa, no rechazó la invasión a Groenlandia como una patriota alemana, sino que sus palabras al respecto, las siguientes. En cualquier caso, después precisamente de esta denuncia de las contradicciones europeas, en cualquier caso evaluaremos cualquier acción de otros estados en función de si beneficia o no los intereses de Alemania. Ese es nuestro criterio, no interferimos en los asuntos ajenos, por lo que vemos aquí. Es muy interesante observar esto en cierta medida. Hay un doble rasero y una doble moral, pero nosotros no intervendremos en asuntos ajenos. A ver, pero eso es coherente con ellos. Europa. Claro, porque ellos son críticos de la Unión Europea y en cierta medida de la OTAN, más con la Unión Europea. Es decir, pero bueno, dice que se las apañen los daneses como puedan. Es decir, si a mí me da igual. Es decir, si yo me quiero cargar a la Unión Europea. Pero quiero decir, pero bueno, en última instancia, aunque evidentemente esto es una política estratégica de enfrentamiento con Merz, diciendo justo lo contrario, para desacreditarle, obviamente, y seguramente ni se creen lo que están diciendo, pero bueno, pero fíjate que en última instancia están defendiendo la misma posición que los rusos y los chinos, la no injerencia en los asuntos internos de otros estados. Es un problema. En todo caso, que sea el Consejo de Seguridad. Bueno, ya sé que Estados Unidos podría realizar una defensa del continente europeo como europea, no como partidaria de la Unión Europea, sino como defensora de un país lindante, limítrofe como Alemania. En nombre del patriotismo alemán podría responder, rechazamos la injerencia estadounidense y, sin embargo, calladita. Hombre, porque, a ver, en última instancia no podemos olvidar
que Alemania, da igual que lo diga Alternativa por Alemania, que lo digan los verdes o que lo diga quien sea, Alemania es un vasallo, no, es decir, lo siguiente, es decir, Alemania es un protectorado, una creación de Estados Unidos y no puede decirle no a Estados Unidos. Si mañana llega a Estados Unidos y dice, mire, me voy a quedar, yo que sé, con Baviera, por decir algo, pues se lo queda y los alemanes tragarían. Porque, es decir, dependen absolutamente de Estados Unidos, si los han colocado ahí. Es decir, si Adenauer lo colocaron ahí, es decir, los norteamericanos. Un nacionalismo alemán bastante raro, ¿no? No, raro de narices. Por Estados Unidos, sí. Claro, un nacionalismo particular. Entonces, bueno, a ver, pero todo esto, para que veamos el lío, por cierto, no sé si tienes a mano, te merece la pena la foto, ya sabemos que a Macron el otro día, dice Macron, que se le saltó aquí una venita y tenía el ojo rojo. Entonces sí, pidió perdón. Ya, a ver, todos sospechamos que ha sido Brigitte, pero él dice que no. Y ahora ha salido una foto que tengo por aquí con unas gafas de sol, porque se le había puesto el ojo así, es decir, del cachetazo que le había dado Brigitte. No sé, a ver si tiene la de las gafas de sol, pero unas gafas de sol muy macarras, azul intenso, una cosa así. Que dices, este hombre, y entonces ha dicho Macron que asistió a una reunión en el Palacio de Elíseo con gafas de sol debido a que un vaso sanguíneo se le ha roto en el ojo. Dice, pido disculpas por estas gafas, que están relacionadas con un problema no grave, pero tengo que usarlas durante un tiempo, así que tendrán que soportarme así, bromeo. Pues a esto se está dedicando Macron ahora, a las gafas de sol, que son un poco macarras y no habrá encontrado otras y tiene que pedir perdón por las gafas. ¿Lo recordás a Julian Röpke? El hiperanalista pro-ucraniano, sí. El experto militar de Bild, claro. El grupo mediático más importante de Alemania, el matutino más leído en Alemania, propiedad del grupo mediático Axel Springer, el más importante de Alemania, algo así como el grupo Prisa en España, el grupo Clarín en Argentina, en México Televisa, ¿sí? Los dueños de la comunicación en Alemania, este señor, un antirruso salvaje, un rusófobo salvaje, fanático de Ucrania, y ahora un poquito enojado de repente con Donald Trump. Aquí sus declaraciones. Esto es lo que hacen los déspotas imperialistas, pero que lo haga un presidente estadounidense es indignante. Trump está destruyendo la alianza transatlántica. Para nosotros, esto solo puede significar más ejército, más armas propias, más seguridad europea. Estados Unidos se está retirando del juego. Es desgarrador. Pobre Julián. Pobre Julián. Ay. Pierden los suyos, pierden Ucrania. Ahora Trump le va a quitar Groenlandia a los daneses. ¿Qué racha lleva el hombre? No, a ver, mal ha empezado el año. Julian Röpke, pero vamos. He escuchado esto es lo que hacen los déspotas imperialistas. Yo leyendo eso, mi primera suposición, este señor hablando sobre Estados Unidos, y después, pero que lo haga un presidente estadounidense. ¿Y quiénes los déspotas imperialistas entonces? Por Dios. Un presidente estadounidense, si no han invadido nunca nada. Es decir, no, Vietnam, Corea, la isla de Granada, Panamá, bombardeado tal, Libia, Siria, Irak, Afganistán, así de los que me acuerdo, a bote pronto. Es decir, vamos, no. Esto no han invadido nunca nada. Hay por ahí una foto, voy a haberla pasado, ahora me acabo de acordar, que pone un montón de presidentes, no sé, de Reagan o por ahí, o antes de tal, norteamericanos, con lo que han invadido cada uno. Y luego abajo sus más o menos contemporáneos chinos. Y abajo pone nada. Es decir, arriba los norteamericanos, una lista tremenda, y su contemporáneo, pues Hu Jintao, pues nada. Xi Jinping, pues nada. Jiang Zemin, pues nada. Nada. Es decir, es muy gracioso por eso. Dice, no, pero los malos son los chinos, que no han impedido a los pobres nada desde 1979, que le ha llovido. Bueno, es decir... a propósito de la situación aquí... una cosa. Para que... Sí, es que lo tengo aquí. Para que veamos el desmadre. Se supone que las reivindicaciones antiimperialistas deberían ser de la izquierda.
europea, pero como no hay izquierda, prácticamente, es decir, lo que tenemos son progres, como en España, como Sumar, Podemos, estas gentes, ¿no? Pues los progres son, vamos, en última instancia son la quinta columna, ¿no? Dentro de una izquierda inexistente ya prácticamente, porque las cosas como son, al menos en Europa, la izquierda ni está ni se la espera. Quiero decir, esto está desaparecido en combate y ya, pues no sé, a lo mejor en el siglo que viene, quién sabe, pero ahora mismo no existe. Y lo poco que existe, como en Alemania, yo nunca puedo pronunciar el apellido de esta señora, Sarah Wagenknecht, como se diga, es decir, los tienen ahí marginados y no llega al 5%. Y si llega al 5% de voto, pues les hacen una chapuza, les hacen una manipulación, les quitan votos y ya está. Y otra cosa mariposa. O sea, 0 oportunidades. Lo poco que hay, así, medio salvable. O sea que, nada. Entonces, que ahora sea la ultraderecha de toda la vida, reciclada, si se quiere un poco, pero bueno, o con un barnicillo, la que nega el discurso antiimperialista. Fíjate lo que dice Jordan Bardella, es uno de los líderes de la agrupación nacional de Marine Le Pen. El derrocamiento externo de un gobierno por la fuerza solo agrava los desequilibrios globales y alimenta la inestabilidad geopolítica. Está hablando de Venezuela, ¿eh? Según la propia admisión del presidente Trump, esta intervención en Venezuela abre el camino a los intereses económicos de las compañías petroleras estadounidenses. Trump está así reviviendo la doctrina Monroe, cueste lo que cueste. Es decir, apoyando a Venezuela. Dices, vamos a ver, aquí hay algo. Hemos enloquecido todos. Quiero decir, ustedes, señores de la ultraderecha, háganlo de toda la vida, es decir, dedíquense a lo de siempre, pero claro, como estos son soberanistas, y por lo tanto tienen que acabar con ir contra los globalistas, y Trump es un soberanista, pero que defiende la globalización. Yo sé que esto es contradictorio, pero bueno, o el imperialismo, si se quiere, pues claro, estos que están todos en la oposición tienen que hacer frente a gobiernos globalistas. Entonces, tiene que tener posiciones contrarias a sus políticas, que son pro-Trump, pro-Estados Unidos, no tanto pro-Trump, pro-Estados Unidos, pro-imperialistas, y claro, esto pues adopta lo contrario, por una cuestión de estrategia electoral. Pero esto es el mundo loco, esquizofrénico de Europa, en el que estamos sumidos. Pero vamos, es decir, aquí en España se lo están pensando, digo, mejor que no. A propósito de esta locura, Fernando, el 2026. señor Dmitry Medvedev, ilustrando una publicación con esta imagen, realizó la siguiente declaración. Número 1, Estados Unidos se está preparando para atacar Groenlandia, anteponiendo la posesión de la isla a la solidaridad atlántica. Cualquier europeo impertinente será castigado con aranceles por la protección de la OTAN. Número 2, las autoridades francesas han anunciado que abandonan la OTAN, sucedido el día de ayer. Número 3, Timoshenko, la política ucraniana, Timoshenko ha declarado que Ucrania tiene un régimen fascista y que el país no durará más de 5 años. Esto por una redada, acusación de corrupción. A raíz de una acusación de corrupción. Y por cierto, en su casa ha encontrado bastante dinero en efectivo, con lo cual bastante. Es que esta señora gasta mucho y por eso tiene que tener en efectivo. Es que le traca. Claro, sí. Gobierno fascista, según una de los soportes ahora cuando te están metiendo mano, o sea, esto de que son fascistas cuando se meten conmigo por corrupción, pero antes no, cuando me dejaban robar no eran fascistas. Número 4. El presidente y el primer ministro de Moldavia se han pronunciado a favor de la disolución de su propio país. Sí. Es cierto, María Santos en una entrevista la semana pasada quiere la unión de Moldavia con Rumania. Número 5. Trump anunciará pronto el contacto con extraterrestres. ¿Por qué no? Noticia de esta última semana. Sí. Al principio pensé que se trataba de predicciones absurdas como las que hice en 2022-2024, pero no, son noticias de los últimos días. Resulta que mis predicciones se están cumpliendo. Y tal cual, Dimitri, efectivamente, todas estas locuras hoy día realidad. Es que claro, esto, bueno,
un amigo tuyo, también mío, muy querido, muy admirado, británico, Piers Morgan, ya sabes, un tipo de lo más recomendable, vamos, de lo más crítico, todo lo contrario. Este tipo es impresentable. Bueno, pues que era un exdiputado que ahora tiene un programa de televisión o de tal. Pues ha dicho este hombre, dice, tras imponer los aranceles a países que se opongan a Groenlandia, sea de Estados Unidos, el periodista británico Piers Morgan afirma que entonces Gran Bretaña debería recomprar a Estados Unidos porque alguna vez fue de ellos y fortalecería la seguridad del Atlántico Norte. Visto Buena así, idea. podrían recomprarlo. Claro, quedarse... Podemos empezar todos a hacer reivindicaciones históricas, que va a ser un descojone, perdón por la palabra, porque todos podemos reivindicar un montón de cosas, además, como hemos sido potencias coloniales, pues oye... Aquí la información del Daily Star británico, noticias de Estados Unidos, Donald Trump hará el anuncio más importante de la historia en el Mundial. Exclusiva, el documentalista británico Mark Lee afirma que personas con información privilegiada de Washington le han dicho que el presidente de Estados Unidos ya ha escrito el discurso. Y atención al anuncio planificado por Trump para la inauguración del Mundial 2026 en Estados Unidos, en México y en Canadá. Atención. ¡Qué mundial! El whistleblower, el topo y mayor retirado de la Fuerza Aérea estadounidense, David Grush, afirmó recientemente que Trump podría revelar pronto que el gobierno estadounidense posee restos extraterrestres y ha sido visitado por ovnis en numerosas ocasiones. Grush afirmó que el presidente había sido completamente informado sobre incidentes relacionados con naves espaciales estrelladas, la existencia de múltiples razas extraterrestres, el origen de estos seres y sus intenciones en la Tierra. Aparentemente, querido Fernando, según esta publicación, en el discurso inaugural de la Copa Mundial de Fútbol, de aquí a poco, Trump realizará el anuncio más importante en la historia de la humanidad relativo al contacto humano con seres extraterrestres. Bueno, a ver, esto ya lo veníamos nosotros diciendo. Nosotros Adiós. No, lo veníamos diciendo, a ver, Star Trek no es una película, es de verdad. Es decir, Star Trek es de verdad y como sabéis han viajado en el tiempo, algunas veces han viajado al siglo XX, al XXI, han contactado con nosotros, como el de Ezequiel y conmigo, entonces ya sabemos lo que va a pasar, por eso acertamos tanto, porque nos lo van contando. Es decir, pero vamos, sí, yo creo que el anuncio va a ir por otro lado. Yo creo que va a llegar allí y en el discurso inaugural va a decir: y ahora declaro ganadora a la selección norteamericana sin necesidad de jugar ningún partido. Y ya está. También. Sí. Que le den, a falta que el premio Nobel, que no le han dado, bueno, se lo ha dado Corina, pero no vale. Le han dicho desde Noruega que se lo puede dar, pero no le dan el Nobel. Le da la medallita, pues, de recordatorio, pero no. Entonces, directamente dice, pues me quedo yo con la copa de la FIFA. Además, si ya le habían dado el premio los de la FIFA, ¿no? El premio de la paz a Trump, pues ya, ¿cuál es el siguiente paso? Pues darle directamente el título de campeón del mundo. ¿A qué están esperando, señores de la FIFA? Pero venga, ya mismo, y los demás que jueguen por el segundo y tercer puesto. Es decir, o una final, o bueno, a lo mejor lo tienen todo amañado, que tampoco me extrañaría, porque teniendo en cuenta lo que ha hecho la FIFA durante muchas mundiales y demás, es decir, todo amañado para que vayan ganando partidos sí o sí, o sea, con arbitraje de estos espectaculares y demás, penaltis por todos lados pitados. Pero vamos, lo del Mundial a celebrar en Canadá, McCartney, el primer ministro canadiense, yéndose a China poco menos que a pedir refuerzos antes de que lo invadan. Es decir, aliarse con los chinos, como sea ya, comercialmente, porque ve que la cosa tiene poco futuro. México, ¿qué vamos a decir de México? Si está en la lista de los países a invadir de Trump, con lo cual va a ser un mundial como se enfrenten entre ellos, quiero decir, y ahora en los cruces México contra Estados Unidos o Estados Unidos contra Canadá va a ser un despelote. Porque si no han cambiado las reglas, los países que son receptores, es decir, que organizan el mundial, están clasificados de por sí, no necesitan.
Con lo cual, estos tres juegan, seguro. El resto ya veremos. Como cabezas como jefes de grupo, por cierto. Claro, ¿no? claro. Entonces, puede haber unos cruces ahí espectaculares. Que lo de Minneapolis al lado de esto va a ser una tontería. Pero vamos, yo creo que sí, que va a ir más la cosa por ahí, porque además el fútbol tiene mucho más repercusión a nivel mundial que otras cosas, y que Estados Unidos gane el mundial, eso es mucho más importante que lo del Premio Nobel de la Paz, que no le importa a nadie, o lo de Eurovisión. Son cosas que ya no, pero el fútbol sí. Pero vamos, esto es el circo occidental, que es que ya no se puede calificar de ninguna otra manera, pero vamos, que estamos a 18 de enero, ¿eh? O sea, esto no... Que esto no ha hecho más que empezar. Que Trump nos va a dar un año... Un poquito más de seriedad. Sí, ¿cómo va la invasión? Podemos comenzar el análisis de la situación en Siria. Sí, esto es más serio. Bueno, ha dicho... Hay una cosa, ha dicho el ministro italiano con gracia, más o menos lo siguiente. El ministro de Defensa italiano, Crocetto, o algo así, ha dicho 5 italianos, 15 franceses, 15 alemanes de Holanda. Dice, para mí suena como el comienzo de un chiste. Y es verdad esto de que iban 3 españoles, 2 alemanes, un francés y tal en un avión, y entonces uno dijo, pues el avión se va a estrellar, y dijo, pues tírate tú, tal. O sea, ¿qué suena esto? O sea, hasta este punto somos patéticos. Y bueno, y ahora lo de Siria sí que es más serio. Esto ya no vamos de Eurolandia o el Euromanicomio, y nos vamos a sitios donde pasan cosas importantes y no estas parodias de política que hacen los europeos. Aquí imágenes del día de hoy de la situación en Alepo, en este caso, aunque los combates no solo fueron documentados en Alepo, sino en todo el frente de combate entre las tropas del Estado sirio leales a al-Gulani y las tropas de las fuerzas democráticas sirias, como las llaman ellos mismos, básicamente las tropas kurdas en poder hasta hace poco de la mitad de Siria, ¿verdad? Por aquí casi, más, ¿no? Imágenes. Casi la mitad de Siria, y hasta hace poco de los pozos petroleros, por lo menos las zonas con los pozos petroleros de Siria y en concreto de Alepo, todo cada vez más parecido a una guerra civil, lo predicho aquí. Ahí están celebrando el triunfo. Ahora hablaremos de lo que ha pasado. Fernando, ¿cuál es la situación aquí? ¿Podrías presentar un poco mientras yo voy recorriendo el mapa y presentando imágenes en paralelo? Vale, sí. Dentro de la complejidad que es Siria, versión hipersimplificada, porque la complejidad es de tal calibre que hasta yo tengo problemas para enterarme a muchas. Bueno, yo ni cualquiera, quiero decir, sobre todo por la sopa de letras. Porque si el SDF, el STS, al final te montas ahí un lío de mucho cuidado. Bueno, pues para enterarnos, a ver, los sirios controlaban la mayor parte del norte de Siria y sobre todo lo que estaba en la orilla, no sé si la orilla izquierda o la orilla derecha, siempre va algún lío, pero vamos, al norte del Éufrates, del río Éufrates, que es donde está la mayor parte de los campos petrolíferos. Ellos estaban, a ver, hay que decir que los kurdos. Los kurdos. Sí. Hay que decir que los kurdos, originalmente, las poblaciones de mayoría kurda y tal, que estaban en una zona fronteriza con Turquía, alguna en la parte ya más hacia Irak, etcétera, pero eran unas zonas bastante pequeñas. Es decir, que producto de la guerra civil en Siria, ellos con el apoyo de Estados Unidos y de Israel, y bueno, porque también se le ocurraron las cosas como son, al final se hicieron con una parte enorme, mucho mayor, ya digo, mucho mayor de lo que eran sus poblaciones originarias, los asentamientos que tenían, ¿no?, en el norte de Siria. Haciéndose, ya digo, con todo lo que está a un lado del Éufrates y con ciudades tan importantes en su momento como Raqqa. Raqqa fue la capital del Estado Islámico, no oficial. Yo pasé por Raqqa, por cierto, es decir, antes de esto, no la leemos.
Y Raqqa es una ciudad bastante insustancial. Donde sí dormí es una ciudad fundamental, que es en Deir el-Zor, que esta estaba, bueno, medio... A ver, Deir el-Zor estaba en manos del ejército sirio, de Bashar al-Assad, y ahora estaba ahí. Bueno, pues con una parte kurda. Pues todo esto está en el Éufrates, es decir, yo estaba durmiendo en Deir el-Zor, para que os hagáis una idea, y puedes cruzar el Éufrates, y es una línea divisoria clave. Pues bueno, ¿qué es lo que está pasando? Que las fuerzas del Estado, que no controla todo, ni mucho menos, hay todo lo que veis en amarillo, todo esto... El Éufrates, Fernando. El Éufrates. Todo lo que veis en amarillo es kurdo. Y hacia aquí los cortacabezas de Al-Gulani. Efectivamente. Y luego tienen aquí... Sí, ese pedacito es turco. Ahí están los turcos, igual que en Afrin. Afrin es esta esquina de aquí, la esquina noroccidental, arriba, pegada a Turquía. Pues eso también era kurdo en su momento, pero los echaron las tropas, bueno, las milicias turcas que están a favor de Turquía. Simplificando, aquí hay 5, 6 grandes grupos. Estoy simplificándolo mucho, porque luego hay una estructura tribal que hace que las tribus de un sitio y otro estén cambiando cada cierto tiempo de bando, con lo cual es un lío. Pero básicamente está el actual gobierno sirio, antigua Al-Qaeda reciclada. Es decir, al-Giuliani, ahora jefe y presidente del Estado sirio, reconocido internacionalmente. Luego están los kurdos, estos en amarillo, al norte, controlando además la zona petrolífera. Esto es importante, o buena parte de la zona petrolífera. Luego están... bueno, los norteamericanos, que todavía tenían algunas pequeñas unidades en la zona kurda. Ojo, importante siempre decirlo, israelíes y norteamericanos apoyan a los kurdos. Evidentemente los turcos los odian y quieren echar a los kurdos de Siria y de todos los lados, si pudieran hasta de su país, que es donde más kurdos hay, en Turquía, en el Kurdistán turco. Y además porque las milicias kurdas de Siria durante mucho tiempo han apoyado al Partido de los Trabajadores del Kurdistán, que serán los kurdos que estaban en contra de los turcos en Siria. Perdón, en Turquía. PKK. El PKK, efectivamente, el PKK, el histórico PKK de Abdullah Öcalan, mal pronunciado. Anunció ya que deja de combatir y tal hace relativamente poco, el año pasado. Desde una prisión en Turquía, si no recuerdo mal, ¿verdad? Sí, lleva como 20 o 30 años en una prisión en Turquía. Es decir, lo capturaron en una operación de estas un tanto rocambolesca y poco clara, porque intervinieron varios países, se fue a varios sitios y tal, pero bueno, de los servicios secretos turcos. Y desde entonces está allí en una prisión de alta seguridad, con cadena perpetua, en principio condenado a cadena de muerte, luego conmutada por cadena perpetua porque les era más interesante que hacer un héroe y un mártir. Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, además tenemos esta parte que veis aquí de color así, ¿cómo diría yo? Color carne, más o menos. Esta de ahí están los norteamericanos. Tienen sus milicias respectivas, pero ahí tiene una base, Al-Tanaf, creo que es. Y luego tienes, en la costa, están los alawitas, es decir, una especie de chiíes, pero que no son exactamente chiíes, y que eran la población de Hafez al-Assad, del presidente. Junto también ahí están con los cristianos, etc. Luego tenemos los drusos en el sur. En el sur, pegado a Israel, están los drusos. Los israelíes también apoyan a los drusos. Y los han apoyado militarmente y tal contra el gobierno de Al-Giuliani y las tribus árabes que les apoyan. Porque digamos que el gobierno de Al-Giuliani es obviamente sunita y los drusos no son sunitas. Es decir, ni siquiera son musulmanes en sentido estricto. Es decir, bueno, pues tenemos esta composición más lo que queda del Estado Islámico, que quedan por ahí unos cuantos núcleos esparcidos, que no, fundamentalmente en zonas desérticas, que no están controlados. Pues bien, lo que ha pasado estos días y hoy mismo es lo último del último, es que una ofensiva, porque una parte de Alepo la controlaban los kurdos, bueno, pues una ofensiva del ejército
hay que decir que el ejército oficial de Siria, el de Al-Uriani, está aliado con los turcos ahora mismo. Es decir, que más o menos sigue los intereses turcos. Y los intereses turcos, como sabéis, es machacar a los kurdos. Pues han hecho una ofensiva con apoyo turco, han echado prácticamente a Alepo a los kurdos, y luego una ofensiva, ¿veis esta parte amarilla? Pues en esta parte amarilla se la han cargado. Se han tenido que retirar de aquí los kurdos, y lo que es peor, hoy mismo en el sur, bueno, en el sur de la parte kurda, en el Éufrates que baja hacia Irak, hay que decir, voy a colgarme una medalla. Yo cuando estaba la guerra de Irak y estuve en Siria, estuve a 30 kilómetros de la frontera con Irak, que no pasaba absolutamente nada, ya lo digo, estaba más seguro y más tranquilo que estar aquí en mi barrio. Pero bueno, ahí han entrado y han tenido que retirarse por la presión sobre todo de las tribus árabes aliadas con el gobierno de Al-Uriani, de toda esta parte que es una zona petrolera fundamental. Aquí es donde está Al-Omar, que es un campo petrolero importantísimo dentro de Siria, y también de otro que está por aquí, bueno, de Conoco. Esto es una zona petrolífera que tenían controlado los kurdos y los norteamericanos, porque los norteamericanos hasta hace 2 días tenían presencia militar en toda esta zona kurda, con bases militares. Alguna creo que les queda, pero ya lo retiraron prácticamente todos de aquí, los norteamericanos, bajo el mandato de Trump actualmente. Y claro, al quedarse con la zona petrolera, el gobierno, es decir, el actual, es como si se quedaran los turcos, porque los turcos contrabandean petróleo, tanto de Irak como ahora van a hacerlo desde aquí. Y esto es un golpe, en principio, a los intereses norteamericanos y a los intereses israelíes, aliados históricos de los kurdos y viceversa. Primera lección a sacar de esto. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? No sé, yo... de Occidente en general y de los norteamericanos en particular, nunca te puedes fiar, nunca puedes ser aliado suyo, porque te van a dejar tirado cuando les conviene, que es lo que han hecho ahora mismo los norteamericanos. Veremos los israelíes lo que hacen. Dejarles tirados, pero muy tirados. Es que hay que decir lo que contaba antes. ¿Por qué le saludan esto? ¡Ah, qué bien, qué bien! Aparte de apuntarte al que gana, que eso también, es porque son árabes. Porque toda esta zona es una zona árabe. Ya digo, los kurdos solo tienen en la zona de Kobani y tal, en la zona del norte fronteriza con Turquía, es donde están los enclaves kurdos históricos. Todo lo demás era ocupado por una coalición de kurdos y de árabes contrarios fundamentalmente al Estado Islámico. Bueno, pues estos árabes son los que se han pasado de bando y están haciendo que ahora mismo la retirada de los kurdos sea brutal. El golpe es demoledor. Es decir, les están dejando... Ya han tenido que tragar con un pacto que creo ya está firmado, que ha hecho Al-Uriani con ellos, en el que han salido perdiendo. Si se hubieran integrado en la época de Bashar al-Assad con la autonomía que les concedía Bashar al-Assad, habrían estado mucho mejor, tendrían un futuro mucho mejor que el futuro que van a tener ahora. Se han firmado 12 puntos, tal, que los fundamentales son los combatientes de los kurdos deben integrarse en el ejército sirio individualmente, no como unidades obligadas separadas. O sea, se deshace las milicias kurdas. Ojo. Entrega bajo control estatal de los pasos fronterizos con Irak. Clave, porque los kurdos recibían armamento a través de pasos fronterizos con Irak. A partir de ahora, armamento y otras cosas. Es decir, y se contrabandeaba petróleo, etcétera. No. Esto lo van a controlar los de Al-Uriani, los de Al-Qaeda reciclados. Otro, entrega bajo control estatal, los pasos fronterizos. Retirada de las fuerzas kurdas de las provincias de Deir el-Zor, esta que hemos visto, y de Raqqa, donde la mayoría de población es árabe. Estas que hemos visto que, ¡pum!, se han ido. Entrega al Estado del control sobre todas las instalaciones petroleras y gas. Se quedan sin nada. Creación de una administración conjunta de la provincia de Hasaka, al norte, dentro de la zona que controlan los kurdos,
Bueno, esto testimonial, administración conjunta, vamos, que vas a administrar los de Al-Juliani. Nombramiento del comandante de los kurdos, Mazlum Abadi, como gobernador de la provincia de Hasaka. Bueno, pequeña concesión a una parte que, si me fijáis, que Hasaka está muy al norte, quiero decir, con lo cual es en la zona más o menos cercana a donde tenían sus asentamientos históricos los kurdos. Esto como concesión, digamos, testimonial, porque no va a hacer nada. Asignación de funciones estatales a representantes de los kurdos, por ejemplo, viceministro de Defensa, Asuntos Interinos. Permiso para participar en el trabajo del Parlamento sirio. Ya ves tú, el Parlamento sirio lo que pinta, si esto es una dictadura. Confirmación del reconocimiento de los derechos de los kurdos conforme al reciente decreto del presidente Ahmed al-Shara. En la práctica, nada, cero. E implementación de todos los puntos según el calendario establecido. Han endurecido bastante las posturas que tiene el actual gobierno sirio, son mucho más duras que las que tenía de Bashar al-Assad. Bueno, pues esto pasa por hacerle caso a los norteamericanos y los israelíes. Que te van a dejar tirado cuando lo es. Además, es que en esto no aprende, cuando no les conviene. Es decir, los kurdos, se ha pasado esto ya un montón de veces. O sea, no es que es la primera, que los norteamericanos les han utilizado y luego los han tirado. No olvidemos que en la Primera Guerra Mundial, entre los acuerdos que se hicieron, no me acuerdo en cuál venía, porque hubo varios acuerdos y reacuerdos, una de las cosas que se acordó y luego se desacordó fue la creación de un Estado kurdo por parte de británicos, franceses, etcétera, cuando terminara o al final de la Primera Guerra Mundial. Luego no se hizo. Es decir, que les han traicionado ya un montón de veces los occidentales y no se enteran, o no quieren enterarse. Con lo cual, esto cambia, y empieza a cambiar, porque tenemos una Siria cada vez más influida por los turcos, donde quieren asentar y estaban intentando asentar bases militares, cosa que los israelíes estaban bombardeando. Esto nos lleva a que una vez, entre comillas, solucionado el tema kurdo, el enfrentamiento entre Turquía e Israel en Siria va a ser cada vez más que probable. Va a ser casi cuasi directo. Y ya veremos, a partir de ahí, cómo van las cosas. Pero esto para que veamos cómo está el mundo, y cuando decimos que es una guerra mundial, fijaros que al mismo tiempo que está pasando esto, al mismo tiempo, acababa de suceder hace poco la derrota en Yemen, no en el Yemen controlado por los Houthis, por Ansarullah, por los que son chiitas, no, en la parte controlada por los saudíes y los emiratíes, una guerra por proxies entre saudíes y emiratíes, donde los saudíes han barrido a los emiratíes. Y ahora mismo la guerra en Oriente Medio y en África entre saudíes y emiratíes con reconfiguraciones de alianzas es brutal. Para que os hagáis una idea, los saudíes... Dos cositas, Fernando, antes del comienzo del análisis. Dos cositas sobre el contexto previo a esta situación en Siria. Hasta 2011, cuando comienzan en el mundo árabe las primaveras árabes, promovidas por los Estados Unidos a través de la CIA, promovidas por el Reino Unido a través del MI6, promovidas por Israel a través del Mossad. Hasta el 2011, mal que mal, Siria parecía unificada, gobernada por el gobierno de Bashar al-Assad, un descendiente o proveniente de una de las minorías, de las múltiples minorías, los alawitas, estos chiitas particulares, con sin dudas un régimen autoritario, bien distinto de las democracias liberales, pero con libertad religiosa, libertad de culto y libertades impensables hoy en el régimen sirio actual, ¿sí? Los drusos más o menos felices, los alawitas naturalmente también, la mayoría sunita sin mayores problemas y los kurdos con cierta autonomía en la parte noroeste. Efectivamente. Comienza, en 2011 comienza la revolución de color árabe, uno de los capítulos de la primavera árabe, y eso genera naturalmente un escenario
de desestabilización, de insurrección, de guerra civil, mucho peor incluso cuando en lugar de los freedom fighters, lo llamaban, ¿no? En lugar de jóvenes inspirados por las democracias liberales, universitarios, promotores de un régimen democrático en Siria, en lugar de ellos aparecen de repente como líderes de las revueltas, del gobierno, perdón, el Estado Islámico, ¿sí? Conocido en esta zona como Daesh. Al principio estos supuestamente librepensadores jóvenes capitaneaban las protestas contra el gobierno, pero en esa situación de caos desembarca el ejército islámico y finalmente estos rebeldes comienzan a participar en las fuerzas contrarias al gobierno de Al-Assad, comandadas por el ejército, por el Estado Islámico. De hecho, en un momento retroceden tanto las tropas sirias que aparecía como probable la caída del gobierno, hasta que Al-Assad determina llamar a los rusos. Los estadounidenses ya participaban en esto. Sí, apoyando a los yihadistas. Efectivamente, claro. Sí, al principio con la excusa de la promoción de las libertades y de los rebeldes progresistas, proeuropeos, prooccidentales. Bueno, después participaban los estadounidenses ayudando a los yihadistas, pero sin presencia en el lugar, con bombardeos nada más, hasta el pedido de Al-Assad de ayuda de Rusia. Desembarcan los rusos no solamente con fuerzas armadas, sino incluso con apoyo terrestre, y eso determina que Al-Assad, el gobierno sirio, comience a reconquistar la mayoría del territorio sirio, no todo, pero prácticamente todo. Bueno, esa es la situación, más o menos todo controlado, hasta que hace, ¿cuándo lo de Al-Gulani? ¿Hace unos meses? No, a finales del año antepasado. ¿Ya tanto? O sea, el 2024, al finales de 2024, sin mal no recuerdo. ¿Finales de 2024? ¿Ya más de un año? ¡Ah, la pelota! Lo recordaba como mediados de 2025. Luego lo han ido blanqueando, que se va a Europa, que se a Estados Unidos. Qué rápido pasó el tiempo. Bueno, finales de 2024, el gobierno de Al-Assad, teóricamente estable, con el apoyo de Rusia, pero en realidad sumido en la pobreza por las sanciones económicas establecidas por Estados Unidos, terribles, de repente aparecen bajo un ataque sorpresa. Las fuerzas leales no responden a este ataque proveniente desde el norte, con con distintos grupos de milicias, todos ellos unificados en una sola cosa: el rechazo a Al-Assad y a Rusia, con distintos apoyos. El apoyo de, vamos a presentar aquí, antes de toda esta situación descrita por Fernando. A ver, estaban en la bolsa de Idlib. La bolsa de Idlib era lo único que quedaba de yihadistas allí concentrados. Y estos son los que hacen una ofensiva preparada por Estados Unidos, por Israel y por Turquía. Y claro, mediante sobornos de buena parte de los generales y políticos, pues fue una ofensiva rapidísima. Generales ganando muy poquito dinero como consecuencia de la crisis económica a raíz de las sanciones, comienzan con el apoyo de Turquía, Israel, Estados Unidos, y los kurdos, apoyados por Estados Unidos, también participan en esto, y eso genera la caída de Al-Assad y el escape de sus tropas incluso hacia Irak, casi sin presentar resistencia. Recordarán las imágenes. Sí, efectivamente. Bueno, y a partir de ahí comienza una repartición de Siria en el marco de una guerra civil, de alguna manera una guerra civil no del todo aún liberada, sino, ¿cuál la palabra? Bueno, es decir, una guerra civil latente, esa es la palabra, una guerra civil latente. Muy caótica, porque Al-Giuliani no controla todos los grupos sunitas, y dentro de los grupos sunitas hay dos grandes partidos, digamos, o dos grandes clases de grupos. Los más o menos cercanos a Al-Qaeda, es decir, cercanos a lo que fue la organización de Bin Laden, ¿no? Este hombre era el jefe de Al-Qaeda allí en Siria durante mucho tiempo, luego se recicló. Y los yihadistas, digamos, también sunitas, claro, pro-turcos, las milicias pro-turcas. Efectivamente.
estos dos grandes grupos no se llevan bien, para decirlo suavemente. A partir de entonces, los kurdos conquistan más territorios que los sostenidos anteriormente. Los sunitas, mal que mal, aparecen como la fuerza más preponderante en toda esta región, pero con esta interna referida por Fernando y atacando permanentemente a los alawitas en toda esta región y a los kurdos en esta región de aquí. Los estadounidenses también realizan una avanzada, conquistando más territorios que antes, bajo su control, y esa es la situación actual hasta que ahora presenciamos avances de las fuerzas del gobierno contra los kurdos traicionados por los estadounidenses. Lo que aparece acá de fondo, Fernando, sin dudas, lo que va a generar acá el último chispazo antes de la explosión, básicamente, hasta ahora, tanto Israel como Estados Unidos y Turquía, todos enemigos de Al-Assad y del régimen de Al-Assad, todos aparecían unidos en el rechazo del gobierno de Al-Assad apoyado por Rusia. Pero de aquí a poco comenzará la disputa aquí en Siria entre Turquía e Israel. ¿Sí? Los turcos con fuerzas sunitas propias y los israelíes con esos apoyos. Rusos, y con los apoyos a través del Mossad, de Al-Gulani, de Al-Qaeda y demás, igual que los estadounidenses. Y aparte, latente y en ciernes acá de fondo, ¿verdad? Claro, esto hasta ahora se ha mantenido, como tú dices, latente, es decir, y con algunos bombardeos israelíes, con intentos de los turcos y sus milicias de asentarse, pero digamos que hay ya un pacto entre turcos, norteamericanos y tal, porque hay que unificar más o menos Siria, no esto de que esté todavía dividida en un montón de sitios, por eso la ofensiva permitida por Estados Unidos contra los kurdos, porque si Estados Unidos dice que no hay ninguna ofensiva posible. Quiero decir, han dejado de hacer. Por eso hablamos de traición a los kurdos. Esto a Israel le va a sentar muy mal porque es otro aliado histórico de Israel. Y claro, ahora se van a encontrar ya cara a cara. Una vez que eliminas a los rivales, ya solo quedan dos y esos dos se van a pegar entre ellos. Con un Estado, el de Al-Giuliani, que ahora mismo es más pro-turco que pro-israelí. Es decir, y vamos a ver porque se disputan muchos intereses aquí. Pero fíjate el movimiento, porque visto cómo estaban las cosas, los saudíes dicen, primero, aquí hay movimientos tectónicos de gran calado, pactamos con los turcos y pactamos con los pakistaníes. Ojo, fijaros qué cambio de tercio, qué cambio de todo. Es decir, los turcos son los hermanos musulmanes, es decir, de Erdogan. Hasta ahora, los hermanos musulmanes, es decir, Turquía, Qatar, los que están en Egipto prohibidos, Hamas, que también son los hermanos musulmanes, se apoyaban entre ellos. De hecho, los turcos tienen una base en Qatar, militar. Pues bien, cambio de alianzas, cambio de pareja de baile. Y por el otro lado estaban los wahabitas de corte, pues eso, salafista, de Arabia Saudí, de Emiratos, de todos estos de Kuwait, etc. Bahrein, bien. Cambio. Arabia Saudí se va con los turcos y se va con los pakistaníes, que no son árabes, pero son sunitas, igual que los turcos, pero no son árabes. Pero bueno, ¿por qué? Porque, y fijaros, intervención el otro día de Qatar, Arabia Saudí y Omán para frenar a Trump y a los israelíes en su intento o intenciones de atacar Irán. ¿Por qué? Porque lo que no quieren los saudíes, y esto va más allá de que se viven mejor o peor con los chiíes, es decir, los sunitas saudíes, lo que no quieren es lo que quiere hacer Estados Unidos e Israel, un cambio de régimen y la caotización de Irán, porque eso les afectaría completa y absolutamente, desestabilizaría el propio Arabia Saudita. Pero es que también pasaría lo mismo con los turcos y con los pakistaníes. Fijaros que los pakistaníes tienen frontera con los iraníes
y tienen además un problema conjunto que es Baluchistán, que está a los dos lados de la frontera, que querría ser un estado independiente, pero es que los turcos también tienen frontera con los iraníes, lo que les faltaba. Es decir, que estallara y les creara problemas porque hay más azeríes, es decir, más azerbaiyanos en Irán que en Azerbaiyán, con el tema de los kurdos. Los kurdos estaban siendo utilizados en las protestas de los últimos días como fuerza de choque contra el gobierno iraní desde Irak. Claro, si hay un enemigo de los turcos son los kurdos, lo que no quieren es un Kurdistán más independiente en Irán. Es decir, están justamente aquí cargándose a los kurdos en Siria como para que les hagan ahora un protoestado ahí independiente kurdo iraní. Ni hablar. Luego quieren estabilidad. Ahora mismo Pakistán, Turquía y Arabia Saudí, fijaros, apoyan a los chiitas en Irán porque no quieren la inestabilidad que provocaría un ataque de Israel y los norteamericanos. Cambio tectónico. Mientras que los emiratíes apoyan a los israelíes y a los norteamericanos. A partir de ahí, los saudíes se han dedicado a machacar a los de Emiratos Árabes Unidos. En el Yemen apoyaban los Emiratos Árabes Unidos a las fuerzas independentistas del sur, que querían crear un estado más o menos con la frontera del Yemen, del antiguo Yemen del sur, controlado, digamos, exteriormente y financiado por los emiratíes. Pues hicieron una maniobra en falso los emiratíes, conquistando parte de los territorios de los proxy saudíes. Los saudíes respondieron y ya han echado a los emiratíes y han echado a los independentistas. Ahora mismo controlan todo el territorio que controlaban los independentistas. Ahora, simplificando, podemos decir que en Yemen hay dos partes. Lo que más o menos era el antiguo Yemen del sur, controlado por los saudíes indirectamente, y lo que sería el Yemen del norte, en sus buenos tiempos, controlado por el movimiento Ansarullah, por los Houthis. Pero es que han seguido. ¿Por qué? Porque Israel sigue haciendo movimientos y los demás también. El bloque israelo-norteamericano-emiratí va y dice, Israel, pues voy a reconocer a Somalilandia, que era un estado fantasma no reconocido por nadie, producto de la subdivisión de Somalia, ejemplo paradigmático de estado fallido desde los años 90. O sea, fijaros lo que... Bueno, pues ahí se creó en la antigua colonia francesa de Somalia, ahí en la parte norte, ¡pum!, se creó un estado no reconocido por nadie, independiente de facto, pero, bueno, pues los emiratíes tenían ahí bases, no militares estrictamente, sino bases, o sea, aeropuertos que utilizaban para sus negocios y sus guerras. Aeropuertos que fundamentalmente servían para armar a una de las partes en la guerra civil de Sudán. La guerra civil de Sudán, hay dos grupos, el gobierno y la fuerza de reacción rápida, que son una especie de fuerzas paramilitares que había antes de que se enfrentaran entre ambos, ¿no? Bueno, pues, ¿quién apoya ahora mismo? Y se han reunido y tal. ¿Quién apoya al gobierno y quién apoya a las fuerzas de reacción rápida? A las fuerzas de reacción rápida les apoyan los emiratíes. Y la clave, una de las claves para mandar armas y mercenarios a las fuerzas de reacción rápida serán los aeropuertos de Somalilandia. Por eso, el primer paso lo da Israel, reconociendo oficialmente como Estado, y el segundo paso lo iba a dar Emiratos Árabes, porque también le convenía. Rápidamente los saudíes hablan con los egipcios, con los turcos y por supuesto, con los somalíes. Es decir, dicen, no, esto, no, para nada. Y con los de Sudán, con los gobiernos de Sudán, hacen una reunión, se plantan los embajadores en una zona conquistada entre Somalilandia y Puntlandia, que es una zona que no se declara independiente, pero de facto es independiente, y Yesan ahora mismo ya expulsado de los dos aeropuertos o de las dos zonas que controlaban los emiratíes para hacer todos estos tránsitos aéreos con mercenarios y armamento que volvían cargados de oro. Espera, que hay más lío. Sí, que hay más lío. Adelante. Termino con este lío para que veáis cómo está el patio. En ese ataque brutal de los saudíes a los intereses de los emiratíes, han hecho que el general Khalifa Haftar, allí en Libia, que controla la mitad de Libia más o menos, expulse a los emiratíes
de la parte donde estaban allí que controla. Allí tenían también aeropuertos y demás que utilizaban también los emiratíes para apoyar a los rebeldes sudaneses. Pero es que desde el Chad, que era otro sitio a través de la frontera del Chad y del caos libio, por tierra, entraban a la zona que controlan los rebeldes, que es la parte occidental de Sudán. El gobierno del Chad ha dicho, uy, 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 ha habido unos incidentes fronterizos y cerramos la frontera. Es decir, perjudicando claramente los intereses emiratíes pagados por los saudíes. Los egipcios presionando, y el gobierno de Sudán presionando a los etíopes que también querían reconocer a Somalilandia. ¿Por qué? En este caso, porque desde la creación del Estado de Eritrea se quedaron sin salida al mar. Aquí. Y su salida al mar actualmente bajo cuerda era Somalilandia. Luego tienen intereses en que los puertos de Somalilandia, creo que lo que estaba pasando hasta ahora, les suministren de todo y puedan comerciar a través de Somalilandia. Con lo cual estaban a favor de Somalilandia y, digamos, volcado con los emiratíes cuando Etiopía es cristiano. Ojo, quiero decir, para que veáis el lío. Encima los etíopes han construido una presa, la presa que llaman del Renacimiento, que perjudica a sudaneses y a egipcios porque está hecha en el Nilo Azul. Luego hay una reacción dirigida por Arabia Saudí en Oriente Medio. Y fíjate, desde Libia hasta el Cuerno de África, contraria a los intereses de los emiratíes, de los israelíes y en cierto sentido también, bueno, y sin en cierto sentido, de los norteamericanos. Es decir, para que veáis el tinglao que se está formando, y esto, si no explota este año, va a ser de milagro. A ver, guerras ya hay. Está la guerra civil en Sudán, hay guerras de vez en cuando, entre minorías en Etiopía, en Somalia no ha dejado de haber guerra desde hace 40 años, pero la cosa se puede liar mucho más con intervenciones extranjeras. Fijaros la tectónica, cómo se está moviendo y cómo los intereses van cambiando en función de las situaciones. Porque los saudíes lo que no quieren es que desestabilicen toda esa región, porque eso les hunde. Ahora, precisamente a partir de este análisis, Fernando, la pregunta sobre lo sucedido días atrás. ¿En qué medida esta alianza en ciernes entre Arabia Saudita, Turquía, Pakistán, en parte Qatar también, generó el repliegue a último momento, el retroceso a último momento de Estados Unidos en aquella noche cuando los aviones cisternas estadounidenses ya aparecían, los aviones de repostaje ya aparecían en el aire, los AWACS aparecían en el aire, todo el mundo ya determinaba como inminente el ataque. Finalmente Trump rectificó a último momento, según algunas voces incluso por pedido de Israel. Esto poco probable, más una versión que otra cosa, pero el pedido oficial de Arabia Saudita, Qatar, Turquía y demás, de que no comenzara esto, debe haber generado algún peso. ¿Cuánto de esto está determinando el retroceso a último momento de Estados Unidos o responde a otras cuestiones, en tu opinión? Yo creo que hay varias cosas. Como siempre suele haber varios factores a la hora de tomar una decisión. Una, evidentemente, ha sido que los saudíes con Oman y Qatar y tal, allá ahora les han dicho, mira, no vamos a apoyar esto. Evidentemente no se van a enfrentar a Estados Unidos o a Israel, pero no vamos a apoyar esto. Fíjate que mientras que Emiratos Árabes sí ha firmado los acuerdos de Abraham, Arabia Saudí no. Dijo que ya los firmaría, que quién sabe cuándo. Claramente ahí se ven las alineaciones y cómo los saudíes han reculado, han dicho, uy, la que le están enviando aquí los israelíes y los norteamericanos no me conviene. Para nada. Eso ha pesado, porque quieras que no, hay que pasar por su espacio aéreo, aunque vale, los americanos pueden saltárselo y pasar por su espacio aéreo y sin el permiso de los saudíes y les da igual. Y los saudíes no les van a intentar derribar un avión, esto está claro. Pero eso ha pesado, porque no olvidemos que Arabia Saudí es un productor mundial clave en la OPEP y clave en la OPEP Plus. Es decir, con lo cual los saudíes pueden jugar con el precio del petróleo.
Es decir, que perfectamente pueden hacer una operación como la que hicieron hace ya como 6 o 7 años, más o menos, que fue tirar los precios abajo. Pero abajo, que bajaron, no me acuerdo si a 20 y tantos dólares el barril, o una cosa así, o menos incluso. ¿Por qué? Porque ellos, los costes que tienen de producción de petróleo, como es un petróleo de muy buena calidad y que está a flor de suelo, es decir, que pegas un pisotón y sale el petróleo, pues los costes no se andaban por 7 dólares el barril. Con lo cual, si lo ponen a 15 ya ganan, o a 13. Es decir, pero eso lo puede hacer Arabia Saudí y alguno más, pocos. Porque con esos precios hundes, por ejemplo, la industria del fracking. Ahí estuvieron los norteamericanos fastidiados. Una de las razones por las que hicieron eso fue para fastidiar a los norteamericanos. Pero hundes a cualquier otro, a los iraníes, a cualquiera. Es decir, porque nadie puede pagar esos precios y tener beneficios. O sea, que pueden jugar con eso, pueden aumentar la capacidad de, aumentar, digamos, la cantidad de petróleo que ponen en el mercado y la pueden restringir. Y eso hace que jueguen con los precios del petróleo. Con lo cual, tienen bastante maniobra, incluso contra el imperio norteamericano, dentro de que el imperio es el imperio. ¿Qué es lo que pasa? Que todo esto les está perjudicando. Y que lo último que quieren es un Irán caotizado y convertido en un reino de taifas de señores de la guerra. En lo que tendrían árabes, con una zona árabe de mayoría árabe dentro de Irán, y donde tendrían también problemas. ¿Por qué? Porque sus chiíes, porque los saudíes tienen chiíes en el norte, árabes chiíes, y estos podrían movilizarse más de lo que desean en una situación de caos de Irán y de la región. Es decir, no quieren estabilidad. Y fíjate hasta qué punto. Por supuesto, a ver, eso por un lado. Y luego lo que me preguntabas, ahí también están dos elementos clave. Primero, que el golpe de Estado blando, la revolución de colores, o como queramos llamarlo, que habían montado los israelíes y los norteamericanos y los británicos, fracasa. Es decir, que tiene un momento que llega a un punto álgido, pero a partir de ahí los iraníes ponen mano dura y acaban con estos grupos. Han sido los rusos los que han hecho esto con un sistema que se llama Topol, creo recordar, o algo parecido. No tiene que ver nada con los misiles intercontinentales. Que los rusos, que ya tienen experiencia en controlar, primero bloquear y luego utilizar en su servicio las comunicaciones de Starlink en la guerra de Ucrania, han llevado equipos para que los iraníes hicieran esto. Y por eso hemos visto el cierre de Internet, con lo cual ya no se podían comunicar por Internet, es decir, o con móviles y cosas de estas, y la utilización de estos equipos para primero bloquear la señal que utilizaban todos estos grupos del Mossad, controlados por el Mossad, Estados Unidos y tal, para comunicarse entre ellos, y lo que es aún más importante, si cabe, al localizar a los dirigentes de estos grupos y a estos grupos, porque estos sistemas, una vez que, bloquean estas señales, pueden identificar de dónde a dónde van las señales. Con lo cual, saben dónde está el aparato de Starlink, el móvil de Starlink, colocado en tal casa, en tal sitio, que se está conectando a la red. Esto ha sido fundamental para desarticular todos los grupos yihadistas, que eran, yihadistas y de todo tipo, pero habían metido ahí una cantidad de gente espectacular, lo que controlaban el Mossad y compañía. Y esto ha sido clave. Y estos equipos se los han dado a los rusos. Porque los rusos lo último que quieren es que Irán se descontrole, que aquello sea un desmadre. Esto ha sido clave también. El fracaso de la revuelta. Si han visto que la revuelta ya estaba controlada, entonces esto les ha echado para atrás. Porque el plan era, hacemos una revuelta, la revuelta, digamos, tiene éxito, empieza a fracturarse, algunas ciudades pequeñas y tal, empiezan a ser controladas por grupos étnicos, etcétera, como por ejemplo los kurdos que pasaron desde el Kurdistán iraquí, donde están grupos disidentes kurdos iraníes,
pasaron, y donde tienen bases y estas cosas, pasaron allí a Irán, pero fíjate que los primeros en avisarlos de esto y decirles, oye, que están pasando fueron los turcos. Pero lo que no lo queremos, un Kurdistán iraní independiente, autónomo, no. Y fueron los primeros que dijeron, oye, que están pasando, ir a tal sitio de la frontera y ahí los pilláis. Es decir, esto ha sido clave, todas estas cosas, y como no ha funcionado la revolución de colores que tenían montada, esto les ha echado para atrás a los israelíes y a los norteamericanos. Y luego un tercer factor, no tenían las armas para hacer lo que planeaban. Es decir, si hubiera triunfado o si hubiera tenido ya cierto éxito grande, haber empezado a bombardear. Pero se han dado cuenta de que, como esto ha fracasado, ya no tienen la capacidad operativa para hacer bombardeos serios. Por eso, ¿qué es lo que hemos visto? Pues estamos viendo dos cosas. Una, que hace unos días le dieron la orden a un portaaviones norteamericano que estaba en el Pacífico que se fuera para allá, porque no tenían suficientes aviones para poder hacer bombardeos aéreos. Dos, desde la costa atlántica, estoy mirando aquí a ver si lo encuentro, han dado ayer o anteayer la orden a otro portaaviones para que vaya al Mediterráneo. Es decir, hay un elemento clave. Cuando quieras ver lo que pasa en Oriente, bueno, en general en el mundo, pero en el Oriente Medio en particular, si los norteamericanos no tienen al menos 2 portaaviones en la región, no tienen capacidad para hacer grandes bombardeos. Al menos 2, para que os hagamos una idea. En la guerra más seria que hicieron los norteamericanos en la región, que fue la primera guerra de Irak, la de 1991, allí llevaron 4 portaaviones en el Golfo Pérsico, en el Mediterráneo, en el Mar Rojo, en tal. 4. Si no tienen 2, no tienen fuerzas suficientes para el bombardeo. Por mucho que tengan una base en Diego García, por muchas bases que tengan en la región, las bases de la región serían bombardeadas por Irán, con lo cual, olvídate. Es decir, por mucho destructor que manden con misiles, necesitan tener al menos 2 portaaviones. Y si no los tienen, pues como ha pasado ahora, los llaman, es decir, los llaman, pero tardan una semana, 8 días, con lo cual no sé por dónde andará el del Pacífico, si habrá pasado ya el estrecho de Malaca o no, pero el otro lo acaban de movilizar y por lo menos una semanita más va a tardar en colocarse en el Mediterráneo en posición. Esto quiere decir que no vamos a tener nada, por lo menos hasta dentro de 2 semanas, por esa misma razón. Entre 6 y 7 días aparentemente necesarios para la llegada mínimo de operación. Por eso, pues eso, ponle por ahí, que lleguen, tal, se sitúen. Esta semana que empieza, no. La siguiente, si van a hacer algo, será a partir de dentro de 2 semanas. Pero ya veremos cómo está, porque como tiene abiertos 14 frentes, pues está ahora mismo con lo de Groenlandia, con un montón de cosas, pero veremos. Pero esto ya digo, como norma general, cuando queráis saber si los norteamericanos van a hacer una operación grande en el mundo, lo que hay que mirar es dónde están los portaaviones norteamericanos en ese momento. Los 11 que tienen. Por aquí una pregunta de Ángel Sí. Tito es de hace un rato, ya la respondimos. En gran medida, los 8 países de Europa amenazados por Trump refuerzan su solidaridad con Dinamarca ante el chantaje. ¿Qué opciones tienen para impedirlo? Ninguna. Ninguna, cero. O sea, no machacan. Es decir, hay que tener en cuenta que la mayoría del armamento que tienen los europeos es norteamericano, con lo cual nos cortan los repuestos. Y los aviones no vuelan y los tanques no andan. Es decir, quiero decir, nada. O sea, nuestra oportunidad de poder enfrentarnos a Estados Unidos y ganarle es, como dice Ezequiel, 0. Si queremos, podemos emplear también números negativos. -10, -11, pero bueno. Ninguna. 0. Somos absolutamente dependientes. Nada. Fernando, donde los números aparecen al rojo vivo, efectivamente, aquí en nuestro canal, en Demoliendo Mitos, donde en nuestra última emisión, la tercera recién, presentamos la responsabilidad histórica de Alemania, tanto en la guerra en Ucrania como en todo el descalabro de seguridad en Eurasia. Con un análisis en profundidad a partir de una entrevista de Jeffrey Sachs y Glenn Dyson, súper interesantes. Recuerden acompañarnos. Esta semana todavía no determinamos qué vamos a presentar ahí, pero recuerden que ahí básicamente presentamos lo que no podemos presentar en este canal.
Así que todo el mundo invitado a acompañarnos allí, ya más de 1000, ¿cuánta gente? Ya más de 1200 miembros, ya espectacular, en 15, sí, menos Llevamos nada. de un Es decir, mes. sí. Espectacular, espectacular Sí, el apoyo y... Muchas gracias, porque como ya digo, es que llevamos pues desde principios de enero, si mal no recuerdo. Es decir, sí, hace del nada. 1 de enero, nada de nada. Ni un mes, es decir. Fernando, bueno, querido, sobre el final, un poquito de liviandad entre tantas malas noticias. Volvemos a Europa. A Europa, de vuelta a Europa. No, mentira. Por aquí, atención a estas imágenes muy, pero muy simpáticas. Sí. Por aquí nos acompaña África 502-1, Senegal, campeón de la Copa África. Bueno, bien. Senegal, una gran potencia futbolística dentro de África, ¿verdad? Atención a estas imágenes. Día de spa. Los macacos japoneses disfrutan de las aguas termales en el parque de monos Shigokudani de Yamanouchi en Japón. Atención a los macacos, qué grandes. Qué genios que no son estos tontos. Macacos en las aguas termales. Entre rebozarse en el hielo y meterte en el agua termal, ya me contarás. Tontos no son. Sí. Yo ahora mismo, te lo digo en serio, yo que soy friolero, en este instante me gustaría ser un macaco, como estos, para estar allí. Aquí el reporte, no hay mucha diferencia, pudieron ver pero bueno. decenas de macacos japoneses sumergiéndose en las aguas termales del parque. Pero esto es todo un espectáculo, ¿eh? En Japón, sí. En el norte, la isla de Hokkaido creo que es. Es decir, mientras los turistas disfrutaban viendo a los primates disfrutar de un día de spa, las imágenes muestran a los visitantes tomando fotografías de los monos mientras se relajan y se limpian en las aguas termales con un fondo de acantilados de montañas cubiertas de nieve. La idea del mono y la nieve para mí es inconcebible, no encaja nadie, pero aquí el mono y la nieve simplemente sí, comenta un turista por aquí en algún momento. Vale, pero esto me... Este de aquí aparentemente. Sí, esto me lleva a una reflexión. ¿Cuál de los dos animales, de los seres humanos o de los macacos, son más inteligentes? Porque tenemos unos macacos que se lo están pasando bomba en unas aguas termales y unos imbéciles de seres humanos que van a ver cómo se bañan. Es decir, los macacos se deben estar partiendo de risa de los seres humanos y estos aquí pasando frío mientras nosotros estamos aquí en las aguas termales viendo cómo estos idiotas pasan frío haciendo unas fotos. ¿Recordás las imágenes finales del planeta de los simios, Fernando? Nosotros encaminados a eso, Hombre, un holocausto nuclear y la vuelta al estado de macacos. Así que, efectivamente. Bueno, a ver, en Europa ya hay muchos macacos, macacos, babuinos, chimpancés, de todo. Bonobos, de hecho, chimpancés, bueno, orangutanes, de todo. De todo. Europa está lleno de primates, sí. De todo tipo de especies. Pero vamos. Bueno, este es el único lugar en Japón donde se pueden ver monos bañándose en aguas termales, afirma el personal del parque de Kobashi. El parque abrió sus puertas en 1964 como un centro que ofrecía la observación cercana de macacos japoneses salvajes. Desde entonces ha traído no solo a turistas comunes, sino también a investigadores y fotógrafos de Japón y del extranjero que vienen a observar la fascinante ecología de los macacos japoneses. ¿Tú te imaginas lo contrario? Imaginemos que los que se bañan fueran los seres humanos en las termas estas, en las aguas termales. ¿Tú crees que los macacos se quedarían allí mucho rato viéndonos como nos vayamos? No nos harían ni caso, que es lo inteligente. Es decir, irían a sus cosas. Es decir, luego se demuestra que los macacos son más inteligentes que los seres humanos. Lo están demostrando aquí. Lo siento, pero es lo que hay. Ahí les dan de comer. Encantado de la vida. Encantado de la vida. Sí que están encantados de la vida. Interesante. Mira, acabo de localizar que lo tenía aquí, de hoy mismo. El USS, el George Bush, el portaaviones George Bush, con su grupo aeronaval, ha partido hacia Europa desde la costa, no, la base, supongo que será Norfolk,
en el Atlántico, en Estados Unidos. Mira a ver por dónde anda el George H.W. Bush. Fernando, lo de Senegal por la final recién jugada de la Copa La África. Copa África. Hace minutos, victoria de Senegal sobre Marruecos 1-0. De ahí lo de Enhorabuena. Bueno, enhorabuena a los senegaleses. Felicitaciones a los senegaleses. Bien ahí. Extraordinario triunfo. Y Marruecos es un equipo también difícil. Quiero decir que no es una victoria fácil. Y nada, pues que ahora mismo supongo que estará Senegal, Dakar y tal, vamos. Celebrándolo por todos los lados, por las nubes. Lógicamente. Muy poca difusión de la Copa África en Europa, lamentablemente, a pesar de que los jugadores africanos con un nivel excelente desde hace ya años, y los equipos africanos, pero bueno, por cuestiones culturales, colonialistas, eurocéntricas, supremacistas, lamentablemente muy poca difusión. Sí, yo siempre me hace mucha gracia africano. Especialmente, por ejemplo, en países como Francia, cuando juega la selección francesa. Y dice, vamos aquí, el 90% son africanos. Tanto sean del norte de África como descendientes. Es decir, dices, si ganáis, lo poco que ganáis o lo mucho que ganáis es gracias a ellos, porque de lo que son franceses, digamos, blanquitos autóctonos, 4 en la selección. O menos. Vamos, digo 4 por decir algo, pero es que... Pues eso, es decir, Mbappé, pues ya me contarás. Es decir, tiene unas raíces francesas, pero vamos, desde la época de Carlomagno. Efectivamente, Fernando. Luego, o sea, no, pero aquí se demuestra el racismo europeo y cuando nos conviene una cosa, entonces sí, o sea, cuando son futbolistas y Francia gana, entonces son héroes, da igual que sean africanos. Luego, cuando son inmigrantes normales, no, ahí no los queremos. Esto, el doble rasero europeo de toda la vida. Contradicciones. Por suerte, sí. Ahora las élites europeas, las clases dominantes europeas están protagonizando este episodio de humillación sin igual a manos de Donald Trump, así que a todos ellos, bienvenida a la humillación de Trump. Yo no lo quiero a Trump, vos tampoco, pero cuando Ursula von der Leyen, Kaja Kallas, Merz, Starmer, Macron, todos ellos aparecen como súbditos lamiendo las botas de Trump, un poquito de regocijo genera por el histórico eurocentrismo, colonialismo, racismo, imperialismo de todos ellos. Bueno, ahora un poquito de su propia medicina. Claro, y porque esto, aparte de lo que nos vamos a reír, porque esto va a dar mucho juego, es que es el fin de la OTAN. O sea, si Estados Unidos se queda igual, que se quede comprándolo, que se quede como... Es el fin de la OTAN, en la práctica. Un país de la OTAN, además el país líder de la OTAN, quien creó la OTAN y quien pone como el 80% del presupuesto, es el que decide, no es Rusia, no es China, es el que decide invadir o quedarse con una región de un país de la OTAN, que es Dinamarca. Es decir, con lo cual, se acabó. Esto es el final. Finito. Es decir, entonces, bueno, pues es una cosa que estaría muy bien. O sea, en este sentido, pues yo, entre comillas, apoyo a Trump. Para Europa, Claro, oportunidad para Europa, que vamos a desperdiciar, ya lo digo de antemano, que vamos a desperdiciar, porque con los líderes que tenemos es imposible que seamos capaces de tener una mínima autonomía. Entre liderazgo y que no tenemos nada, no tenemos ejércitos, no tenemos recursos naturales, no tenemos nada, pues es que... A ver, la irrelevancia de Europa y su caída hacia los abismos más insondables de la historia, esto es irreversible. O sea, esto no tiene vuelta atrás ya. Esto, mejor que lo vayamos asumiendo, los que estamos aquí, porque esto no tiene vuelta atrás. Lo siento, nos ha tocado ahora estar abajo, dentro del concierto mundial y cada vez más pobres y tal, y tenemos pues estas regiones que van creciendo, ¿no? Pues tenemos a Asia, tenemos África, pero nosotros vamos para abajo y esto no para nadie, ya se encargan Merz, Macron, von der Leyen de que esto sea así, además. Estimado Fernando, un placer como siempre. Mañana en Demoliendo Mitos, el programa de Juan Antonio Aguilar. El martes Fernando en solitario y el miércoles nosotros nuevamente con nuestras charlas de los miércoles. Chiste tonto, malo.
breve. Es decir, a ver, no confundir Fernando en solitario de Fernando haciendo un solitario. Es otra cosa distinta. Hacer un solitario es un juego de cartas que, en fin, no lo juego. Sí, bien conocido. Bueno, Sí. el martes pueden acompañar a Fernando en su programa humorístico como comediante. Con su chiste Como comediante fracasado. Como comediante fracasado. Demoledores y demoledoras, muchas gracias por habernos acompañado. Beatriz Pulido, gracias por la moderación. Fernando, querido, un abrazo. Hasta luego. Chao, chao.